Bienvenidos a la mesa redonda Identidad y percepción del yo virtual y digital. A lo mejor para empezar, últimamente se está hablando mucho del metaverso y que en principio podremos hacer cualquier tipo de actividad en el mundo virtual. Últimamente se está hablando mucho del metaverso y que en principio dentro de poco lo podemos hacer de manera virtual y en ese metaverso pues tendremos nuestros propios avatares y nuestra representación virtual, ¿no? Pero, sin embargo, lo que se está viendo es que el fotorrealismo o la representación completamente, digamos, fidedigna a nuestro yo todavía no está llegando, ¿no? Hubo esta polémica de que Meta pues, ha liberado unos avatares que eran como muy poco realistas y hay mucha investigación, digamos, en la parte de hacer avatares, digamos, fotorrealistas, ¿no? Si asumimos que el fotorrealismo queda lejos, entonces yo me pregunto qué es lo que podemos, con qué podemos estar contentos, ¿no? A la hora de representar nuestro yo virtual en un hipotético metaverso. ¿Nos vale con un avatar, digamos, muy digamos, aproximado, muy tipo dibujo animado, digamos? ¿O es mejor algo que no se parezca absolutamente nada a nosotros para que no intimide tanto? ¿O es algo que solo hable como nosotros o se mueva como nosotros? No sé cuál es la mejor aproximación, ¿no? A lo mejor, Ana, si quieres empezar. Pues esto encaja también un poco con las cosas que se estaban hablando justo en la mesa redonda anterior, ¿no? Sí. Que al final, más que fotorrealismo, lo que hace que tú te identifiques más con un avatar muchas veces es que eso, lo que tú comentabas, que se mueva como tú, que es más importante a lo mejor que no haya latencia, ¿no? Que yo me muevo y ese avatar responda en el mismo momento igual que yo me estoy moviendo, en la misma posición también en la que yo me muevo. Entonces, hacer más el match, ¿no? Entre posición, movimiento, no tener latencia. ¿Y qué veríamos? Y lo que sabemos es que podemos meternos en el cuerpo de un avatar que sea muy, muy distinto a nosotros, ¿no? De un animal, de un robot, de un niño pequeño, aunque nosotros seamos mayores, de una persona de otro género. Al final, si esa persona ese avatar responde a tus movimientos de la misma manera, es como si tu cerebro hace clic y de repente tú estás ahí metido en ese cuerpo, ¿no? Por muy distinto que sea al tuyo. Entonces eso también nos abre, desde mi punto de vista, súper interesante porque nos abre la puerta a meternos en avatares que sean totalmente distintos a nosotros, pero aún así sentir que tenemos ese cuerpo y que podemos interaccionar en un mundo a pesar de tener un cuerpo muy distinto al nuestro. Chus, por ejemplo, ¿qué opinas te toca un poco lejos, ¿no? A lo mejor porque trabajas más en animación, pero sí que en animación a lo mejor también quieres tener un personaje determinado y a lo mejor es demasiado costoso, ¿no? Y tienes que a lo mejor aproximar de alguna manera. ¿Esto puede ocurrir también? Sí, a ver, a mí me viene a la cabeza cuando pienso sobre esto, al final uno piensa mucho en la percepción de uno mismo, pero cuando uno está inmerso en una situación, en un evento, en una experiencia, se mezclan las dos cosas, ya te olvidas un poco de ti mismo, ¿no? Yo vengo del mundo de la animación, si te fijas, una de las partes más gordas del mundo de la animación para Disney, por ejemplo, son los parques de atracciones donde estás creando un mundo en el que la gente, aquellas cosas que les gustaban mucho de su infancia, pues lo pueden vivir, pueden estar ahí. Y ahí la idea es, bueno, mezclarte con todo eso, ¿no? Y a lo mejor ser uno más. Pero yo veo la creación de mundos de este tipo, ¿no? Que conectan mucho con las vivencias externas, ¿no? De la gente que ha vivido eso cuando era pequeño. Les creas ese mundo en el que les entusiasma tanto vivir todas esas cosas que al final la percepción, y entonces es cuestión de mezclarse bien en ese mundo, ¿no? Y al final un avatar de un tipo o de otro, pues incluso a un niño le encantaría pues, ser este personaje o este otro, no sé, Romper Ralph o lo que sea, ¿no? Pues al final, juegas también con eso, ¿no? O sea, el mundo que se crea tiene un efecto muy fuerte, ¿no? O sea, que el entorno también condiciona mucho el tipo de representación, ¿no? O sea, si el entorno es un entorno más
digamos, más tipo de dibujo animado o poco realista. Entonces... Claro, al final ese salto lo da uno mismo, no hace falta ser ni tan realista ni tan perfeccionista, ¿no? Muy bien. Y desde la Tecnocreativa yo sé que también trabajáis en avatares virtuales, etcétera. No sé, la parte esta del realismo del propio avatar, si hasta qué punto la queréis llevar o no. Pues mira, justamente vengo de IFEMA, donde estábamos participando en una feria con un Avatar Corner. Entonces ahí hemos hecho un piloto donde todas las personas que pasaran por nuestro stand se llevaban un avatar más o menos sencillo, que al final es un piloto de lo que nosotros damos en formación. Y era muy gracioso ver a las personas cómo reaccionaban, porque muchas veces ver al otro y decir, ¡guau, es que te pareces un montón! Sí, pero en el momento que tú te sientas en esa silla y eres tú el que aparece con tu gemelo virtual, los gestos de las personas cambian, sin llegar a lo de las expresiones, ¿no?, que comentabas tú antes, porque eso para mí, al final, yo tengo varias versiones de avatares, algunos más hiperrealistas, otros más gamificados. Y sí que es cierto que influye pues, desde la mirada, la expresión, pero ya simplemente si nos quedamos con esa imagen plana de ti y te ves reflejado en esos ojos, el primer impacto es impresionante, ¿no? Hablando de los avatares hiperrealistas. Nosotros, por ejemplo, lo que sí que hemos detectado, que sobre todo el rechazo se puede producir en las medidas del cuerpo. Porque al final la cara, como que todos estamos más acostumbrados, pero cuando cuando meten tus medidas, ¿no?, dentro de un software, al final los parámetros que coge ese software pueden ser completamente diferentes cuando estás en un software, por ejemplo, de creación de avatares, a cuando pasas ese software, por ejemplo, para vestirte. Ahí los parámetros cambian y de repente dices, uy, pero si yo no tengo esas caderas y las medidas son exactamente las tuyas. Entonces todavía queda mucho trabajo, pero bueno, yo creo que eso al final está dentro de las seguridades y poco a poco trabajarlo con la persona que se está haciendo el avatar, porque al final, pues no sé, ahora mismo, por ejemplo, en Apple todo el mundo te puedes hacer un avatar y bueno, pues dices, una versión muy gamificada, ¿no? Pero todavía es cierto que no es tan accesible esa versión tan hiperrealista como la que hemos estado nosotros gestionando y bueno, hay personas que se reían como, bueno, se da un aire a mí, y cuando el resto decíamos, no, es que sois idénticos, a lo mejor tú no te estás dando cuenta, pero es que es tu cara, ¿no? Era bastante gracioso, yo creo que queda mucho trabajo todavía ahí en este sentido. Ya no tanto por el avatar en sí, sino porque no somos capaces de entender la cantidad de avatares que vamos a tener de aquí adentro de nada, porque vas a tener un avatar para hacer una reunión con tu jefe, porque ya no vas a tener un Zoom, ¿no? Sí. Vas a estar en un Horizon World, por ejemplo, y ahí seguramente quieras que tu avatar pues, parezca más serio, tenga una apariencia más hiperrealista a tu apariencia física, ¿no? Justamente lo comentaba con un abogado que dice que ellos ya están gestionando ese tipo de reuniones y incluso la ropa tiene que llevar el logo de su marca. Pero, sin embargo, si yo me voy a Fortnite o me voy a cualquier otra plataforma un poco más social, más de ocio, a lo mejor quiero convertirme y sacar una versión completamente loca, que incluso que no puedo ser en mi yo real, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que también va a depender un poco del momento y la situación en la que te encuentres. Claro, o sea, yo creo que si le cuentas toda la historia del metaverso a una persona que ahora aterrice en el planeta Tierra, ¿no?, la primera impresión es, metaverso solo lo vamos a tener cuando lo habramos resuelto todo, ¿no? En plan, cuando tengamos avatares hiperrealistas, interacción hiperrealista, algo que simule el mundo real uno a uno, ¿no? Pero un poco en la línea que vais diciendo, ¿no? Seguramente hay muchas aplicaciones intermedias en las que aproximaciones al nuestro yo, más que aproximaciones, a lo mejor puntos específicos, ¿no? Pues movimientos, como decía Ana, o algún tipo de característica que tú... Entonces, si somos suficientemente buenos en algunos aspectos, ya podemos tener una utilidad, ¿no?, en el metaverso. Esto me enlaza con otra pregunta que os quería hacer, que vosotros que tenéis mucha experiencia no sé si en el metaverso, pero sí en los avatares virtuales. Casos de uso, ¿no? A lo mejor os voy a preguntar pues, anécdotas o casos de uso que vosotros sabéis que, pues mira, tal persona probó esto y, vamos, le cambió la vida, o hizo esto y un poco inesperado, ¿no? A lo mejor para tener experiencias positivas de la tecnología que ya existe, ¿no? Porque
Yo creo que hay un poco de mala prensa también contra el metaverso y el mundo virtual, ¿no? Que te dicen que, ¿dónde vas? Que todo será de mentira y no vas a sentir nada y no, pues a lo mejor pensar en, no sé, experimentos que hayáis hecho o experiencias que hayáis tenido que a lo mejor ya con un yo virtual ha habido alguna experiencia interesante. No sé, alguien... No quiero señalar a nadie, a lo mejor queréis pensar, o mejor Ana, que ha hecho muchos experimentos, cosas específicas. A ver, yo si quieres empiezo. Yo quería enganchar primero con lo que decías tú, que decías que incluso aunque hagas una imagen realista de las personas, ellos dicen, se parece a mí, y decís, pero si son idénticos. Y es que hay muchas veces que es que como nosotros nos vemos en nuestro cerebro es distinto que como nuestro cuerpo es por fuera, ¿no? Como lo ven los demás. Entonces, y esto también es algo que va cambiando todo el tiempo. Entonces, realmente, aunque hagamos un avatar realista de mi cuerpo físico, pues a lo mejor no encaja, no es realista para la persona que lo ve, ¿no? Entonces, también hay un margen ahí de jugar con eso, y ahí es algo también lo que dices tú, de a lo mejor pues un día yo quiero llegar y hacer algo loco y representarme de una forma distinta, ¿no? Y eso es, ya enganchando con tu pregunta, lo que una de las cosas, uno de los artículos que leí yo que surgió pues justo después de la pandemia, donde la gente comentaba que estaban en su casa encerrados, necesitaban salir a socializar con otras personas, y lo que hacían era pues meterse en discotecas, clubs virtualmente, donde tú vas con tu avatar y te lo creas como tú quieras. Entonces ahí ya el mundo es virtual, yo soy virtual, me puedo vestir como me dé la gana, puedo bailar como me dé la gana, cosas que yo no haría en mi mundo real, las voy a hacer ahí. Me cambio de sexo, de edad, de cuerpo físico, y eso no quiere decir que dejes de ser tú yo. A lo mejor tú te sientes tú más en esa situación. O sea, que ¿no? esto dices que es una plataforma. Esto es algo real, que ya hay existía. plataformas para hacer eso. La gente lo hizo durante la pandemia, pues estaban en su casa, o sea, se sigue haciendo, ¿no? Pero que hay un momento, una situación en la que hubo un boom de la gente utilizando esos servicios porque realmente necesitaban socializar. Entonces, esto de que tú puedas sentirte tú yo mismo en un mundo virtual en el que cuando a lo mejor no lo puedes hacer en un mundo real, o que puedas tener varios yos así en juego, a mí me parece algo muy interesante y es algo que ya está sin duda. Ya lo podemos ver. ¿Tenéis algún otro ejemplo de algo? Yo tengo mi propio ejemplo. A ver. Bueno, también enlazando lo que dice ella, yo creo que al final hay una parte importante, y es que las plataformas y los entornos virtuales nos permiten tener diferentes versiones de nosotros mismos, ¿no? Claro. Al final, ahora mismo estamos tal y como somos, dices, bueno, pues yo tengo estas mechas y soy así, y yo no me puedo estar cambiando todos los días de peinado. Y al final, el decir, accedo a esta plataforma, accedo a un Zepeto, un Second Life, un Spatial, en cada una de ellas puedo tener una versión diferente de mí. Entonces también en función un poco, yo creo, de lo que tú te sientas curioso, ¿no? y de que quieras probar nuevos estilismos. Hay veces que, por ejemplo, los avatares hiperrealistas, yo tengo una versión mía que la primera vez que la vi dije, bueno, o sea, la cara es exactamente idéntica, y cuando estaba yo hablando con los diseñadores a ver con qué pelo me siento yo más cómoda y tal, digo, es que esto, por ejemplo, sirve para que yo no tenga que ir a la peluquería y decir, bueno, me voy a atrever con un pelo corto sin saber cómo me queda. No, claro, es que como ya tengo mi rostro ahí, yo puedo ir probando en la librería y dices, bueno, pues mira, esta es una de las finalidades que tiene, que yo no tenga que ir a la peluquería y decir, bueno, mira, vamos a probar hoy a ver qué tal, ¿no? Y yo, por ejemplo, en este caso, este avatar se hizo porque queríamos demostrar cómo los procesos tanto de realizar un traje físico como de realizar un traje virtual son totalmente idénticos, y entonces para ese caso se creó un avatar pues completamente con mis medidas. Mi primera impresión, aunque tuviera mis medidas exactas, fue como, yo tengo esas caderas, perdona, o sea, no me lo creo. Y comprobamos 7 veces las medidas y efectivamente, pero es lo que comentábamos antes, ¿no? Al final es la percepción que tienes tú mismo y la que expones, ¿no? Hacia afuera. Claro. Luego, por ejemplo, y ya dejo paso,
Hay un curso que tenemos nosotros ahora mismo que cada una de las clases se produce en una plataforma diferente. ¿Qué es lo que produce esto? Que todos los alumnos, o sea, yo invito a todos los que nos están viendo y a todos los curiosos a que se metan en las diferentes plataformas y ellos mismos vivan esa experiencia de crear un avatar, porque muchas veces no es lo mismo. Hay algunas plataformas que te permiten editar desde el color de los ojos y hay otra que solamente, pues, por ejemplo, el peinado, ¿no? Y el estilismo. Entonces, yo creo que también es curioso ver lo que te permiten las plataformas y descubrir cómo te sientes tú mejor y más cómodo contigo mismo. No sé, Chus, si en el mundo de animación ha habido, digamos, usos, ¿no? de avatares virtuales así un poco inesperados. No sé, me viene a la cabeza a lo mejor que un director de cine se imaginaba una escena de una manera en concreta, ¿no? Y de repente le ofrecen algo diferente y gracias a la posibilidad, digamos, de editar o de cambiar muy rápido, o a lo mejor de no llegar a donde él o ella quería llegar, ¿no? Y verlo diferente y decir, pues mira, eso también me gusta, ¿no? Claro, eso cada vez está cogiendo más fuerza. O sea, el virtual production va en esa línea de yo tengo el entorno en Unreal o donde sea y tengo mucha gente trabajando a la vez y están como colaborando en un entorno virtual. Eso ya está funcionando y cada vez está yendo más. Porque lo que quieres es ver las cosas en contexto y tomar decisiones antes de que tenga que poner mucho dinero. O sea, lo último, así más de virtual production, es esas pantallas de LEDs, ¿no? Sí. Donde al final tú combinas la realidad con lo virtual, ¿no? Eso se está usando mucho. Lo que ahora también hay un boom bastante gordo es todas esas herramientas de animación facial y cómo se pueden automatizar esas cosas para integrarlo en un sistema donde pues está el avatar virtual, que a lo mejor se crea sobre la marcha con unas fotos, ¿no? De esto hay bastantes startups trabajando en estos temas, ¿no? Bueno, yo lo creo y luego que se mueva como yo, ¿no? Y pues si lo combinas con el headset de Oculus, donde ya te está grabando pues, la expresión facial, pues la verdad es que se pueden conseguir cosas muy, muy convincentes, ¿no? Tú miras a alguien y no sabes ni si es real o no, porque el realismo pues a lo mejor no está ahí, ¿no? Pero bueno, ese poder relacionarse con una persona que a lo mejor incluso está movido por una inteligencia artificial, pues aquello es, vamos, que eso está cada vez más claro, ¿no? Muy bien, bueno, pues gracias por vuestros ejemplos, ¿no? No nos queda mucho tiempo, tengo aquí más preguntas que son las típicas, pero tengo una que no es tan típica y quería también preguntaros. En la sesión de antes han hablado un poco del digital gap, ¿no? En plan de cómo la gente pues, más mayor puede adaptarse un poco a lo que estamos haciendo. Y a mí realmente también me preocupa, ¿no? Y os quería preguntar si... O sea, a mí básicamente lo que a veces me pregunto yo es lo que hoy en día manejo bien, ¿no? O sea, lo que hago, digamos, en mi investigación, en nuestros proyectos, etcétera, etcétera, si cuando de aquí 40 años voy a saber manejarlo bien también y si no... ¿Qué pasará, no? O sea, nuestros abuelos obviamente no se han podido adaptar bien porque cuando ellos eran pequeños no existía, ¿no? Pero nosotros ahora somos relativamente jóvenes y ya existe la tecnología, ¿no? Entonces, a veces me pregunto como nosotros lo estamos viviendo desde relativamente jóvenes, ¿cómo nos vamos a adaptar a este mundo virtual cuando nosotros seamos muy mayores? Si estamos haciendo suficiente o no, o si luego llegará un punto que diremos, mira, a mí esto del avatar no me lo pongas, aunque yo llevo toda la vida trabajando en ello, si quiero saber algo o no del avatar. Es una pregunta que me hago y creo que la respuesta no hay porque no hay nadie mayor que haya tenido un avatar virtual, ¿no? Pero a lo mejor si podemos hacer un ejercicio visionario, ¿qué pasará con nuestros yo virtuales, ¿no? ¿Nos vamos a adaptar a ellos o no? A ver, o sea, en mi opinión, al final esto depende de cada uno, de la apertura de visión y querer coger esas cosas, ¿no? Lo que yo sí que veo clarísimo es que los chavales de ahora se les está organizando ya el cerebro de una manera muy concreta. Están metidos ya en muchos juegos que en el fondo son metaversos, ¿no? Sí. Y estos tíos, pues todas estas personas dentro de unos años entenderán el mundo de otra manera y la combinación de las dos cosas de otra manera. Entonces ahí... Nosotros tenemos que, estar abiertos, pero es la única manera, ¿no? O sea, no puedes adelantarte, no puedes pararlo, no puedes condicionarlo. Claro, pero cuando estos jóvenes sean mayores, no sé si van a querer siguiendo usar avatares virtuales, ¿no? O cómo será su relación, porque habrán tenido, una vida diferente a los mayores de ahora, ¿no?
Yo creo que va a estar tan integrado que va a ir intrínseco en nuestro día a día, entonces ya va a salir natural. Ahora mismo sí que es cierto que si en 2 días no estás actualizado, es que te has perdido un mundo, porque todos los días hay novedades en todos los sentidos, tanto en plataformas como en tipos de avatares. Entonces, yo creo que poco a poco nosotros se va a ir metiendo en nuestra rutina. Al final nos lo van a ir imponiendo, digamos. Te registras en tal sitio, te tienes que hacer un avatar. Al final también es una manera de personalizar un servicio, ¿no? De que tú tengas esa representación y que se te identifique por esa representación. Pero tampoco te diría que no hay gente mayor interesada. El otro día nos llamó una mujer de 80 años que se quería hacer su avatar. Y dice, mira, no sé lo que me quedará a mí de vida, pero esto por lo menos se lo queda a mi familia, ¿sabes? Y dices, pues mira... ¿Pero para alguna aplicación en concreto o para solo verlo Ella allí? quería una animación. Una animación que la representara. Dice, mira... que coja mi expresión y que a lo mejor simplemente deje un mensaje, que simplemente, pues a lo mejor a día de hoy puede ser un vídeo, pero que este vídeo lo puedan tener mis nietos y acudan a él o a ese avatar y que tengan una representación no solo de fotografías, sino pues una representación animada con la que recuerden mi voz incluso, ¿no? Más allá de vídeos. Entonces, bueno, yo creo que poco a poco esto va a ir evolucionando y nosotros lo vamos a tener... O sea, que no tendremos Digital Gap nosotros. Yo creo que no. Yo creo que no, pero porque nos lo van a meter en todos lados. Pero a lo mejor luego viene otra cosa que tenemos Digital Gap con lo que viene después, no lo sé. Claro, pero al final es un poco por las redes, como las redes sociales en aquel momento, ¿no? Yo que voy a tener un Facebook, ¿no? Pues ¿quién no ha tenido Facebook ahora? Sí. No sé si Ana querías añadir alguna cosa. Bueno, solo... O sea, que me parece guay lo que habéis dicho vosotros, solo también un poco haciendo enlace con la mesa anterior, ¿no? Que al final es también parte de eso son los deberes de los que crean la tecnología, ¿no? De integrar, o sea, cada vez se hace mucho más diseño centrado en el usuario y pensar realmente en quién lo va a usar. Entonces, no dejar fuera a gente que a lo mejor tiene pues menos educación tecnológica o que sea más mayor, contar con que ellos también puedan hacer el diseño, hacerlo intuitivo. Entonces yo creo que ahora cada vez se pone mucho más trabajo en hacerlo accesible para todas las personas, independientemente de su edad. Claro, o sea que realmente está en nuestras manos que nuestro yo del futuro sepa usar las herramientas un poco que desarrollamos. Pues creo que lo vamos a dejar aquí, que casi que no tenemos más tiempo. Así que nada, gracias por la conversación y hasta pronto. Un placer. Bueno, muchas gracias. Un placer, muchas gracias.